presentando este libro. Primero, por lo que es el libro. O sea, para un cristiano que se tiene como tal, hablar de Jesucristo es siempre lo mejor de lo que se puede hablar, ¿no? Y si además resulta que es para presentar un libro que ha escrito un colega de la Universidad Francisco Vitoria, y además un amigo, y además alguien al quien tengo una gran admiración, porque yo conozco, porque me la ha contado él, su aventura de rescate de tantos y tantos muertos de la División Azul que ha sido capaz de traer a España. En fin, son un conjunto de cosas que me hacen sentirme muy honrado y muy feliz de poder estar aquí presentando este libro. Yo creo que, bueno, ya he dicho, que hablar de Jesús de Nazaret, hablar de Jesucristo es siempre de lo mejor de lo que se puede hablar, porque creo que no cabe la menor duda, o no debería caber la menor duda, de que el personaje más influyente de la historia de la humanidad ha sido Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesucristo, cambió el mundo de arriba, o sea, el mundo hay un antes y un después, ¿no? Cambió el mundo porque vino a traer al mundo un código moral, un código ético absolutamente revolucionario, no en el sentido revolucionario, no, eso es, Cristo fue el primero, no, revolucionario en el sentido de poner patas arriba todo lo que había sido la ética y el pensamiento moral anterior, pero no es solamente eso, o sea, a veces el cristianismo se confunde con un conjunto de normas morales y eso es tremendamente alienante, ¿no? No solamente eso, Jesús de Nazaret, Jesucristo es una persona que cuando te encuentras con él, y decirme que te encuentras con él no quiere decir que te lo encuentres, o sea, yo no he tenido nunca ningún encuentro extrasensorial, pero cuando te encuentras íntimamente con él te cambia la vida y te hace además de esa revolución ética que él vino a empezar y que está todavía muy en progreso en el mundo y muy en pañales todavía, te hace ser no solamente espectador, sino partícipe, ¿no? Y por lo tanto es para mí una estupenda. Pero claro, lo que es impresionante del caso de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, es que si uno se queda en el año 33, el año de su muerte, su vida fue un estrepitoso fracaso, es decir, fue un fracaso brutal. Bueno, ¿qué hizo? Pues nació en un sitio oscuro, perdido, en un sitio del Imperio Romano, en un sitio perdido, tuvo una vida anodina durante 30 años, no hizo nada, estaba ahí en su casa, era carpintero, constructor, un día se echó al monte, por decirlo de alguna manera, hizo unos catequillos que le siguieron, 4 gatos, que no eran nadie, eran unos don nadie, parece que molestó un poquito o mucho y le mataron de una manera ignominiosa, además, o sea, el Deuteronomio dice maldito, o sea, el libro sagrado de los judíos, maldito el que cuelgue de un madero, lo matan de una manera ignominiosa y parece que aquí paz y después gloria. Los cristianos sabemos, creemos que resucitó, pero no lo vio nadie, ninguno de sus discípulos. El domingo por la mañana, estamos todavía en la primera semana de Pascua, o sea que lo tenemos muy fresco, el domingo por la mañana lo único que se encontraron fue un sepulcro vacío, o sea, no lo vieron, ¿no? Un sepulcro vacío. Y los propios cristianos, los propios apóstoles, los 4 gatos que habían vivido con él unos años, es que no se lo creían, se lo había dicho, pero bueno, esas son cosas que se dicen, no se lo creían, ¿qué ha pasado? ¿Lo han robado? ¿No lo han robado? Tal. No sabían qué era aquello. Por lo tanto, podríamos decir que fue pues, un estrepitoso fracaso. Pero luego, lo que sabemos, por la fe, pero además se podría razonar mucho sobre esto, parece que es hasta plausible, es que resucitó. Y de repente, esos catetos, esos seres que no habían salido de su pueblo, esos de repente se transforman y empiezan a predicar por el mundo todo lo que se ha pasado, o sea, todo lo que han visto, es lo que se llama el querigma, ¿no? Y no les importa que les maten, no les importa que hagan de ellos lo que quieran. Ellos van a contar una cosa que han visto, que como diría San Pablo unos años más tarde, es escándalo para los judíos, es decir, que el Dios omnipotente, el brazo de Yahvé, que abrió el Mar Rojo, es ese ser muerto en un madero, maldito, muerto en un madero. ¿Qué es esto? Escándalo para los judíos y estupidez o locura para los griegos o para los romanos. Venga ya, que resucitó, tú estás mal de la cabeza. Y ellos, importándoles todos 3 caracoles, se lanzan
Sí. Y escribe los evangelios y se lanza esto. Pero claro, yo me he leído, no sé, decenas de veces los evangelios. Y a mí, la sensación que me dejan los evangelios es que me dejan con poco sabor de boca. O sea, fíjate, o sea, es para mí, o sea, dices, ¿por qué no me cuentan más? ¿Por qué no me contarán más? Porque son tan escuetos, El propio San Juan, cuando acaba su evangelio, dice, podría contar muchísimas cosas más, y si las contase, no cabrían en todos los libros del mundo. Pues cuéntamelas. Pues, ¿y por qué no me las cuentas? Y claro, de repente te cuentan las cosas más maravillosas. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué podría decir cualquier escritor de la multiplicación de los panes y los peces? O sea, cualquier cosa, ¿no? Y claro, como consecuencia de eso, ha habido mucha gente, cristianos y no cristianos, que han intentado llenar esas lagunas. Además, unos cristianos con enorme respeto, otros fieles, por lo menos, aunque pongan cosas de su cosecha, que esas cosas de su cosecha sean fieles y coherentes con lo que está en los evangelios, otros a lo mejor con buena voluntad pero sin fe, inventándose más o menos cosas, de todo, pero se han escrito ríos de tinta, ríos de tinta, ríos de tinta. Y por lo tanto, cuando uno dice un libro más sobre Jesús de Nazaret, otro más, y lo primero que le suena es esto ya lo he visto, esto es de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, pues esto es lo que alguno podría pensar, pues bueno, es otro libro más de Jesús de Nazaret. Pero no es verdad, o sea, no es verdad. Yo tengo que reconocer que cuando Fernando me mandó antes de tener el libro, el original, en Word, pues me dijo, Tomás, por supuesto yo le dije que yo le doy a Fernando lo que me pida de cabeza, ¿no? Pero dije, otro libro más. Pero luego cuando me lo empecé a leer, dije, no es un libro más. Y no es un libro más, yo creo, por dos cosas importantísimas. La primera es porque pone magníficamente en contexto cuál era el ambiente de Judea y de Galilea en los tiempos de Jesús. O sea, Jesús eligió para nacer, Cristo eligió para nacer un auténtico avispero. O sea, aquello era un avispero, un sitio donde estaban los romanos por un lado aplastando al pueblo judío, por otro lado estaban los herodianos, que eran medio amigos de los romanos, medio amigos de los otros, y que estaban intentando mantener el statu quo, y que eran bastante hipócritas y cínicos. Dentro de los judíos había distintas sectas que se odiaban entre sí. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotas, estaban los esenios, y había entonces una cantidad, tenían distintos consejos, distintas formas de organización gubernamental, y todo eso la inmensa mayoría de la gente no lo conoce, no sabe. Un día llegó un señor, nació allí, pero no sabe cómo era ese avispero. Entonces yo cuando empecé a leer el libro y vi que en la parte primera del libro explicaba ese contexto de una manera magistral, de una manera clarísima, dije, hombre, pues este no es un libro más, no es un déjà vu, porque yo he leído, no muchos, pero sí, bastantes libros de la vida de Jesús, pero ninguno me ha puesto en ese contexto. Y ese contexto más o menos, si lo conozco, es por mi lectura asidua de las Escrituras y por anteriores en el Antiguo Testamento y por mi conocimiento histórico y porque he investigado y tal, pero no he leído ningún libro donde lo expliquen claramente, y de luego no he leído ningún libro donde lo expliquen también con esa sencillez que él tiene y al mismo tiempo con esa profundidad como lo explica Fernando. Pero esa sería la primera faceta. Pero la segunda faceta es todavía más peculiar, más especial, más única, ¿no? Porque Fernando es un abogado en ejercicio y además en la Universidad Francisco de Vitoria, en la que me honro de ser colega suyo, aunque yo no estoy en el área de Derecho, estoy en el área de Empresa más bien, da la asignatura de Derecho Procesal, es decir, cómo debe ser un proceso judicial, qué normas tiene que cumplir un proceso judicial. Y desde esa óptica de un hombre que explica las cosas con claridad y con sencillez, y que al mismo tiempo sabe muchísimo de lo que está escribiendo porque es un magnífico profesor de ese tema, explica con palabras verdaderamente maravillosas cómo fue la barbaridad de esos juicios inicuos
salvajes, hipócritas, cínicos a los que fue sometido Jesús de Nazaret. Juicios que, por otro lado, están ya anunciados, porque, claro, a diferencia de otros grandes profetas que ha podido haber en la historia, que no habían sido anunciados, de repente un día nació Mahoma, muchos siglos después de Jesús, pero nadie había anunciado a Mahoma. Había otros fundadores de religiones anteriores, pero nadie los había anunciado. Jesucristo había sido anunciado con penas desde 1500 años antes. 1500 años antes los judíos empiezan a contar la historia de la salvación. Los judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, empiezan a escribir la historia de la salvación, y ahí está anunciado de 1000 maneras distintas Jesucristo. Y una de las cosas que se anuncia en el Antiguo Testamento con pelos y señales es precisamente el juicio inicuo y la muerte de Jesús. Es impresionante. Yo no os voy a leer más que un pequeño trocito del libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro fantástico, donde todo es un anuncio de la salvación mesiánica, pero tiene lo que se llaman los 4 poemas del siervo de Yahvé, que son, a mi modo de ver, lo más impresionante que se ha podido escribir antes de los evangelios en cuanto a eso. Y de esos 4 poemas del siervo sufriente de Yahvé, que se le llama a veces, hay uno que nos narra con una precisión espeluznante la pasión de Cristo. Y yo no voy a leer el texto completo porque sería largo, pero sí un trocito de ese 4.º poema habla del juicio. Dice: cuando era maltratado se sometía y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el escalador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa ni justicia, está escrito 8 siglos antes, sin defensa ni justicia se lo llevaron y nadie se preocupó de su suerte. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados. Aunque no cometió crimen alguno y hubo engaño en su boca, el Señor lo quebrantó con sufrimientos. Insisto que el párrafo es mucho más largo y describe con pelos y señales la pasión de Cristo 800 años antes. Verdaderamente impresionante. Pero también hay otro libro del Antiguo Testamento donde también habla de esa iniquidad del juicio al que fue sometido. Es el libro de la sabiduría, que fue escrito unos 150 años antes de Cristo, que dice también, o sea, no dice que es Jesús de Nazaret, pero lo está encarnando. Probémoslo con ultrajes y tortura, condenémoslo a muerte ignominiosa, porque según dice, hay quien vele por él. Entonces esto es lo que nos cuenta Fernando, de una manera magistral. Nos cuenta cuán inicuo, cuán injusto, cuán fuera de todo procedimiento, de toda garantía procesal, incluso para la garantía procesal que era normal, que debería haber sido normal, que era normal en aquella época y que debería haber sido normal también, y haberse aplicado también esa garantías, las que entonces había garantías procesales a Jesús de Nazaret, cómo eso fue fulminado por todas partes, ¿no? Y la verdad es que es un libro que, aparte de hacerte aprender mucho, te hace asombrarte de lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para al final, en sus llagas, como dice también Isaías en este poema que me he leído, en sus llagas hemos sido curados. Y por eso, pues cuando acabé de leer el libro, dije, no, este no es otro libro más, este es un libro, hombre, único en esta vida, no hay nada que sea único, pero casi único. Y entonces mi alegría y mi agradecimiento de poder presentar el libro, pues se multiplicó por 10, porque bueno, siempre es mejor presentar un libro que uno dice, qué barbaridad, qué maravilla, que presentar un libro que es un amigo, uno tiene que decir qué barbaridad, qué maravilla, pero dice, bueno, sí, pero es porque es de mi amigo, ¿no? Pues en este caso no es porque sea mi amigo, aunque también, es porque es un libro que es la bomba, o sea, que tenéis que comprarlo, leerlo, si no lo habéis hecho todavía, y leerlo varias veces para asimilar lo que ahí se nos cuenta. Y nada más, yo no quiero extenderme más, porque aquí yo no soy más que el telonero, aquí el prota es mi amigo Fernando, al cual naturalmente no es que sea la palabra, es que se la devuelvo. Abrumado, me has dejado. No, bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, me honráis con vuestra presencia. Muchísimas gracias a
a Tomás Alfaro, muchas gracias al editor, al espacio Ardemans. De Tomás han hecho una presentación muy leve. Yo podría estar hablando infinito y dedicar esta tarde a hablar de él. Sí, pero creo que es muy importante también que se sepa. Para mí, con toda sinceridad, es una de las personas más sabias y más cultas que yo he conocido. Y además, con algo excepcional, que es divertido. Es un hombre súper divertido. Quien le conoce me está diciendo que efectivamente es así. Es un prodigio de mente. Yo lo puedo decir porque además sé que no me lo va a perdonar. Es profesor de finanzas, es teólogo, escribe, interpreta porque también es actor de teatro. Tiene una obra magnífica, no voy a descubrirlo porque sé que no, porque además utiliza un seudónimo, que se asombrarían si ustedes conocieran lo que está escribiendo. O sea, una cosa por capítulos asombroso, no lo puedo decir, ¿no? Sí. Un evangelio. Sería el quinto evangelio. No. Bueno, bárbaro, sí, es real. Está escribiendo un nuevo evangelio, pero trasladado a la época como si él estuviese allí en persona viviendo, en fin, asombroso. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Tomás, por tu presencia, por haber hecho el prólogo del libro y por haber aceptado el presentarme. De verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Tengo amigos como Agustín, que son además permanentemente asisten a cualquier convocatoria, Paulino, veo también a Enrique, veo a Chiqui, a su marido, está mi hijo, veo a mi hermana, veo a mi tía Mari Carmen y a mis primos, pero me van a permitir que destaque, porque a mí incluso hasta me agrada hacerlo así y en muchos casos me emociona a determinadas personas que están aquí, que además sé que muchos de ustedes se van también a asombrar. Primero, no por orden de categoría, sino porque me toca así, a Kake Minuesa, que es el comunicador más valiente que tenemos en España. Sin duda. Le sigue, yo creo que todos, y además que todos recordamos ese acto heroico tuyo ante aquella reunión, creo que fue en Durango, ¿no? En el Matadero, frente a aquellos animales reunidos allí, aquellos asesinos de ETA, y se enfrentó él solo frente a ellos, exigiéndoles y pidiéndoles que pidieran perdón y que se arrepintieran, y pues allí, él solo allí. Me agrada profundamente tener aquí al coronel Pepe Estevez, magnífico escritor, historiador, ha sido ayudante de Su Majestad el Rey Juan Carlos, y sobre todo también quiero destacarlo siempre porque es nieto del comandante Palleras, muerto en los combates de Krasnivor en Rusia. También me agrada muchísimo tener aquí para mí, probablemente el escritor costumbrista mejor del siglo XXI, que es José María Blanco Corredoira. Es magnífico escritor, magnífico novelista, de verdad que merece la pena también leer sus obras. Por supuesto, también quiero destacar, y también muy especialmente, a la familia de Enrique Sotomayor, que también me han asombrado con su presencia porque sinceramente no les esperaba. Enrique Sotomayor, para que ustedes lo sepan, es uno de los grandes héroes de la División Azul. A mí me emociona hablar de Enrique Sotomayor. Históricamente, bueno, él fundó la revista A, fundó el Frente de Juventudes, fundó el SEU y muere en Rusia el 4 de diciembre de 1941, en una muerte sublime, porque él muere porque se niega a dejar el cuerpo de su íntimo amigo Enrique Ruiz Bernacchi, donde ha quedado su cuerpo después de haber recibido, en fin, varias descargas del ejército soviético. Queda el cuerpo allí, en un terreno de nadie, y él se niega a abandonar el lugar sin recoger el cuerpo de su íntimo amigo. Y entonces los mandos intentan impedírselo, pero él dice que lo siente mucho, pero que su amigo no se queda allí.
y perdió la vida intentando recuperar el cuerpo de su amigo, y allí quedaron los dos. Yo creo que es una de las muertes más sublimes que ocurren en Rusia. Y por supuesto también, que también me sorprende y me agrada muchísimo, tener entre nosotros a don Juan Antonio Martínez Cattaneo, embajador español, hijo de divisionario y sobrino también de un caído en Rusia también. Entonces, la verdad es que al final parece que vamos a presentar un libro sobre Rusia, pero vamos a presentar el libro de Jesús de Nazaret. De verdad, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, del libro, decirles, bueno, que surge de una conversación un tanto informal hace unos años. En realidad, lo que surge es una conferencia sobre esta cuestión, discutiendo de manera amistosa sobre quién había matado a Jesús de Nazaret, si los judíos, si los romanos, si había habido 2 juicios o había incluso 3. Algunos defienden que hubo 4 jurisdicciones que intervienen en el proceso a Jesús. En fin, un poco buscando el culpable, quién ordena la detención. Bueno, pues aquello suscitó, yo doy mis respuestas de mi poco conocimiento que tengo, que tenía sobre todo, porque sí, yo soy católico, yo participo en la actividad religiosa, pero los evangelios es verdad que yo lo oía pues muchas veces mecánicamente, como cuando vas a misa escuchas, y sí, la pasión, a todos parece que el tema de la pasión de Jesús pues engancha desde que eres niño, las películas, en fin, las procesiones de Semana Santa, las imágenes. Bueno, pero yo desconocía, por supuesto, lo que los evangelios contaban o lo que los evangelios podían transmitir en relación al juicio y al proceso a Jesús. Entonces, de aquella discusión a mí se me propuso hacer una conferencia. Yo di mi opinión, dije, yo desconozco, pero creo. Entonces alguien me comprometió, ¿por qué no haces una conferencia? ¿Preparas una conferencia en la universidad? Bueno, pues preparé la conferencia. Aquella conferencia hace 3 o 4 años gustó, salió de la universidad, fui creciendo más o menos hasta que surge la oportunidad de escribir el libro que parte de esa conferencia. Y bueno, pues me metí de lleno a completar la conferencia y estudiar un poco más en profundidad, y como dice Tomás, el libro lo que hago en principio es situar política, socialmente lo que era el territorio en el que nace Jesús, que por cierto no se llamaba Palestina. Palestina es un siglo después cuando recibe ese nombre como consecuencia, bueno, pues de un levantamiento judío. Lo aplasta a Roma y como castigo les quita el nombre de Judea y les pone el nombre de Palestina, que significa tierra de filisteos, que eran enemigos de los judíos. Entonces, es decir, aquello no podemos hablar de la Palestina de Jesús porque Palestina no existía. Bueno, pues hago primero una situación política, social, geográfica, hago una presentación de los personajes, de los movimientos que había, y evidentemente hago también una presentación, digamos, jurídica, pero no se asusten porque, bueno, ya ven que el libro no es muy extenso. Está escrito, lo que he intentado es que el ciudadano de a pie pueda entender incluso la parte jurídica. Entonces hago un examen entre lo que es un proceso judío de la época y un proceso romano. Pero lo que más me ha apasionado y donde he descubierto también son mis propias conclusiones, pero son conclusiones a las que llego intentando dar respuesta a preguntas que yo siempre me he hecho y preguntas que he descubierto leyendo los evangelios. Primero, una que creo que se plantea cualquiera de nosotros: ¿quién detuvo a Jesús de Nazaret? ¿Quién lo detuvo? ¿Lo detienen los judíos? ¿Lo detienen los romanos? Había romanos. Es una orden de detención doble, se superpone un poder a otro, cosa impensable. Pero ¿quién ordenó la detención de Jesús? Porque si van a detenerlo y están los romanos, ¿quién ordena la detención de Jesús? ¿Es una detención justa? ¿De qué lo acusan para poderlo detener? ¿Por qué lo llevan a Anás? ¿Por qué hablamos de sumos sacerdotes? No, había un sumo sacerdote nada más, que era Caifás. Anás había sido
sumo sacerdote antes, pero estaba jubilado. ¿Por qué lo llevan allí? Si lo detienen los romanos lo llevan ante Anás, un jubilado judío, ante el Sanedrín. ¿Hubo un juicio ante el Sanedrín? Bueno, pues hay que conocer también qué exigencias tenía un proceso judío, que también estaba absolutamente reglamentado. ¿Se cumplen los principios del proceso judío? ¿Hubo condena por parte del Sanedrín? Entonces, ¿qué pinta Poncio Pilatos? ¿Poncio Pilatos juzga o no juzga? ¿Condenó Poncio Pilatos o venía condenado? ¿O hubo dos condenas? ¿Cómo va a haber dos condenas en dos procesos? ¿Y por qué Pilatos lo manda a Herodes, que es de otra jurisdicción, es Galileo? ¿Por qué Herodes se lo devuelve? ¿Hubo un juicio popular? Al final, ¿a quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todo esto, pues en esa búsqueda de respuestas que los evangelios la dan. Es verdad que los evangelios hablan con mucha claridad, poco, como dice Tomás, pero hablan con muchísima claridad. Entonces, yo encontré las respuestas, claro, mis respuestas las vi de manera clara, que yo lo que intento transmitir en el libro, que esas respuestas a estas preguntas que acabo de lanzar, las dan los evangelios. Probablemente a lo mejor alguno de ustedes, alguno de vosotros pueda llegar a otras conclusiones, pero luego además se descubren otras cuestiones. ¿Qué idioma se hablaba? Para mí ha sido asombroso conocer que no se hablaba el hebreo, no se hablaba el judío. En Judea no se hablaba el hebreo. El saber que a Jesús, que yo no lo sabía, intentaron matarlo en 2 ocasiones antes de la crucifixión, por ejemplo. ¿Qué idioma hablaba Jesús de Nazaret? Sí, sabemos por Mel Gibson que hablaba el arameo, pero ¿los evangelios lo dicen? No, los evangelios no lo dicen. Yo defiendo, entre otras cosas, no hago spoiler, que hablaba griego, que hablaba hebreo y que hablaba arameo. Probablemente su idioma vernáculo era el arameo, pero ¿cuánto tiempo estuvo Jesús colgado en la cruz? ¿A qué hora condenan a Jesús de Nazaret? ¿Cuánto tiempo estuvo cargando con la cruz? ¿A qué hora muere? ¿A qué hora muere? ¿Fue clavado? Se asombrarán. En la narración de los evangelios donde se habla de la crucifixión, ninguno de los evangelistas dice que Jesús fuera clavado, es decir, atravesado con clavos. Sin embargo, sí hay una parte en los evangelios de pronto donde descubrimos que sí, que efectivamente fue clavado. ¿Hubo sentencia? Pues hubo una sentencia escrita. Hubo una sentencia escrita. Bueno, pues este tipo de preguntas que yo siempre me he hecho desde que era pequeño, adolescente, pues al final he encontrado esas respuestas que yo buscaba. Algunas las llevo porque evidentemente las dan los evangelios, otras porque creo que son conclusiones lógicas, pero lo que pretendo pues es un poco que cada uno pueda sacar sus conclusiones, se anime a leer los evangelios porque de verdad cuentan mucho más de lo que dicen. Digo que es un libro para creyentes y no creyentes porque yo no entro en teología, no puedo entrar en teología porque yo no soy teólogo, no soy especialista ni en evangelios, soy un católico, un cristiano de a pie. Pero creo que es muy importante porque hasta históricamente cuentan cosas asombrosas. Y bueno, pues les animo a que lo lean y que sobre todo descubran y encuentren esas respuestas que muchas veces nos hemos hecho y que nos seguimos muchas veces planteando. En fin, estoy abierto junto con Tomás a cualquier tipo de pregunta que quieran hacer, incluso adelantar alguna respuesta de... Fernando, con permiso, con la veña. El libro lo vamos a comprar, ya lo hemos comprado y lo vamos a leer. Pero tú nos haces preguntas, o te preguntan, danos alguna respuesta a eso, porque nos dejas con la miel en los labios. Vale. Queremos saber eso que has dicho, cuántas horas estuvo. Intervienen sin ninguna vida. Porque lo vamos a leer, porque sí, nos apasiona todo lo que trata de Jesús. Vale, pues, bueno, me compromete, doy algunas respuestas, algunas.
Ahí intervienen 3 jurisdicciones. 3. Algunos hablan de 4. Sería la jurisdicción judía, Sanedrín, la romana, a través de Poncio Pilatos, la jurisdicción galilea, a través de Herodes, porque Jesús estuvo ante Herodes. Un detalle, fue a la única persona que tuvo de frente a Jesús y que no oyó su palabra. Es a la única persona a quien Jesús jamás le dirigió la palabra. Jesús respondió a Sanedrín, ante Anás, ante Caifás, a Poncio Pilatos, pero no a Herodes. No respondió ni una sola pregunta, ni permitió que Herodes escuchara su palabra. Yo explico, aquí doy una pequeña explicación. También explico, por ejemplo, por qué se produce la traición de Judas. Y llego a una conclusión, y creo que al final con quien lo he hablado, que ha leído el libro, efectivamente, claro, pues es así. Es que era necesaria la traición de Judas. Dicho de otra manera, era necesario que un seguidor de Jesús lo traicionara. Era materialmente, no digo ya porque, en fin, Dios se había dispuesto, no, es que materialmente era necesario que un seguidor de Jesús lo traicionara. ¿Por qué? Porque Jesús no era reconocido en Jerusalén. Se oía hablar de Jesús, pero nadie conocía a Jesús, porque Jesús fue a Jerusalén solo en 7 u 8 ocasiones en toda su vida, lo dicen los evangelios. Iba en secreto, iba a grandes fiestas, iba a la Pascua. En la Pascua, en Jerusalén, pasaba de 20.000 habitantes a 300.000. A 300.000. La imagen de Jesús que tenemos es divina, ¿no? De blanco, resplandeciente. No, Jesús era un judío normal como cualquier otro, con su barba, como miles de judíos, y si se reúne en secreto y nadie sabe dónde está y dónde va, porque incluso hay una parte de los evangelios previamente a la Semana de Pasión, en la que Juan le dice, tienes que ir a Jerusalén, lo dice textualmente, tienes que ir a Jerusalén, porque no te conoce nadie. Conocen su palabra, conocen su predicación, pero a él no le reconocen. Y le dice Juan, tienes que ir, es que no te reconocen, no te conoce nadie. Y el propio Jesús le contesta, no puedo ir, porque me quieren matar. Y luego nos dice, y fue en secreto. Claro, al final dices, pues efectivamente, para quien quiera detener a Jesús, tiene que saber dónde va a estar, con quién va a estar y quién de los que estén allí es. Y solo puede saberlo un seguidor suyo, que sabe dónde va Jesús. Recordemos, se fue a orar a Getsemaní de madrugada por la noche y a escondidas. Luego, para detenerlo, ¿dónde? Entre 300.000 personas que dormían en la calle, 280.000. Vamos a ver, pues evidentemente, claro que tiene que producirse una traición, tiene que ser un seguidor que sepa dónde está, que sepa a qué hora y quién es de todos ellos. En fin, ¿por qué le besan? Intento dar esa respuesta. Me pongo a hablar y me voy de las preguntas. En las jurisdicciones... Pero un momento, a propósito de que no lo conocía, pero ¿no lo reciben el Domingo de Ramos, con vítores? ¿Quién le recibe? Los seguidores, los que creen en él. Los que creen en él. Pero en los evangelios nos dicen que la gente se preguntaba, ¿quién es ese? Lo dicen textualmente los evangelios. Justo el día del Domingo de Ramos, cuando entran a Jerusalén y salen, tampoco sabemos cuántos salen a recibirle. Sale una multitud. ¿Cuánto es una multitud? De 300.000 personas. Pero es que la gente se pregunta, ¿quién es ese? Es decir, físicamente no se le reconoce, porque no hay manera de transmitir una fotografía de él, ni un WhatsApp, ni la televisión, ni la prensa. Es decir, que evidentemente la imagen de Jesús, pues miles de personas similares a él. Volviendo entonces ¿qué jurisdicción? Pues sin ninguna duda la judía, también la romana, la Galilea, que hemos dicho de Herodes. Hay una cuarta, un jurado popular. Yo defiendo que no, explico por qué no interviene un jurado popular.
lo que sería la provocatio ad populum. También explico muy levemente lo que es esa institución. No, fue la amnistía pascual, punto. Porque los evangelios nos dicen que en Pascua el Poncio Pilatos procedía a soltar a un preso aplicando la amnistía pascual. Por lo tanto, si es la amnistía pascual, no es un jurado popular, no es el pueblo quien condena a Jesús. Es verdad que el pueblo se manifiesta y pide la condena, la crucifixión de Jesús, pero no es la condena por parte del pueblo. El Sanedrín, yo solo digo 3 o 4 cosas, adelanto un poco. Vamos a ver, cada uno que haga su examen. El proceso judío exigía principio de diurnalidad, solo se podía juzgar de día. Los juicios judíos solo podían celebrarse de día. Segundo, para sentencia condenatoria tenía que haber más de 2 testigos que dieran testimonio por separado y concorde. Es decir, los testigos que fueran a declarar contra Jesús tenían que declarar por separado y que el testimonio concordara. Los evangelios nos dicen que no hubo testimonio concorde, nos lo dicen los evangelios. Sabemos que fue de noche el juicio a Jesús. Tercero, el proceso judío exigía que en caso de condena a muerte, que no tenían el ius gladi, el derecho de muerte, el Sanedrín, porque lo había perdido con el Imperio Romano, con la invasión romana. Aún así, la aplicación de condena sería al tercer día de la condena, al tercer día, porque el proceso judío exigía que hubiese entre el día de la condena y el día de la ejecución un día intermedio para que quien había votado pena de muerte pudiera cambiarla, porque se permitía que la condena a muerte pudiera ser luego modificada a otro tipo de condena. Lo que no se podía es que quien pedía absolución pudiera luego condenar. Entonces, no se cumple ninguno de esos principios. Y luego nos fijamos en la palabra. Yo también explico que cuando Poncio Pilatos sale a ver a Jesús, a atender a Jesús, Jesús no entra en el pretorio, nos dicen los evangelios. Era la Pascua judía y los judíos no entran en el pretorio para no contaminarse de un territorio pagano y mucho más romano, entonces no entran. Los evangelios nos dicen que Pilatos sale al encuentro de Jesús. Vamos a ver, el pretor, la máxima autoridad romana en Judea, en Pascua, va a salir a la calle porque hay un malhechor, hay un grupo de judíos que llevan... No, Pilatos cuando sale a la calle sabe dónde va, sabe a quién se va a encontrar. Lo sabe porque además su mujer está casi prácticamente aceptado que era cristiana oculta, cristiana secreta. De hecho, para la Iglesia ortodoxa es santa la mujer de Poncio Pilatos. Bien, pues hay que atender a las palabras que dice Poncio Pilatos cuando le llevan a Jesús. ¿Qué pregunta a Sanedrín? No le pregunta ¿por qué lo condenáis? ¿A qué lo habéis condenado? Le dice ¿qué acusación traéis contra este hombre? Eso es lo que ha habido en el Sanedrín, una acusación. ¿Y qué dice Poncio Pilatos cuando le dicen es un malhechor? Él dice lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Es decir, Jesús no está juzgado por el Sanedrín. El propio Poncio Pilatos dice no, llevarlo y juzgarle. Entonces dicen ellos no, es que nosotros no podemos condenar a muerte. Luego, no está juzgado. Y muchos más datos a mí al final me llevan al convencimiento de que no fue juzgado por el Sanedrín. Evidentemente, el Sanedrín instiga, el Sanedrín quiere que Jesús sea crucificado, el Sanedrín acusa y el Sanedrín fuerza a Pilatos para que lo juzgue y para que condene. Y luego ya vemos también, analizo qué tipo de proceso es el romano y si se cumple. Luego adelanto, para mí se cumple absolutamente el proceso romano con ictio extra ordinem, que es el que lleva a cabo Poncio Pilatos. Y al final, ¿qué había pasado? Bueno, pues, ¿por qué? Porque Pilatos como juez absuelve a Jesús, no encuentra ninguna... Pero sin embargo, al final, pide la crucifixión, o se aquieta a la petición del pueblo. ¿Qué pasa? Como político, como no quiero hacer paralelismos, como político condena a muerte a Jesús, cuando él como juez lo había absuelto.
Es una interferencia clarísima del poder político del poder judicial. Y repito, no hago paralelismo, no quiero hacer paralelismo. Es decir, pues esta serie de planteamientos son los que hago y los evangelios que creo que lo dicen con bastante claridad, Y uno descubre, yo he descubierto 1000 cosas, a pesar de que, como decía Tomás, hablan poco los evangelios, pero dicen muchísimas cosas, mucho más de lo que a primera vista podemos decir. Estuvo Jesús 6 horas en la cruz. La condena a muerte se produce a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Fijaos, en una madrugada, Jesús es interrogado ante Anás, ante Caifás, ante Pilatos, ante Herodes, devuelto a Pilatos, condenado y carga con la cruz. En la madrugada. Y es ejecutado. Es decir, imaginad la madrugada de pasión que tuvo. Lo ejecutan los romanos, o sea que... Lo ejecutan los romanos. Además es que la crucifixión es romana. Y encima también explico qué tipos de condena a muerte había y cuál se practicaba, cuál era la habitual. ¿Por qué le condenan a la crucifixión? Que es la más ignominiosa, la más vergonzante, la más cruel. Podían haberlo arrojado desde un monte como intentaron previamente. Podían haberlo lanzado a las fieras, que también, o haberlo quemado, que también es otra manera. ¿Por qué la crucifixión? En fin. Vamos a ver, yo creo que si bien no fue un juicio del pueblo, sí tuvo la última palabra. O sea, que el pueblo de Jerusalén, hay que distinguir también entre los religiosos y el pueblo de Jerusalén. Como bien has dicho, la gente que seguía, de hecho creo que en Marcos se cuenta que le seguía una muchedumbre cuando subía a Jericó, que fueron los que le recibieron el Domingo de Ramos. Y Jerusalén era hostil porque estaba dominada por la casta sacerdotal y giraba su vida en torno al templo. Y como Jesús cuestionaba el templo, porque él venía a superar el culto del templo, pues entonces Jerusalén era bastante hostil. Y por eso que el pueblo le condena, en cierto modo, condena a Jesús. Le condena, y de hecho, estos días estamos en la lectura estos días de los Hechos de los Apóstoles, la pregunta de los Apóstoles de San Pedro empieza: porque vosotros condenasteis a Jesús en un madero, no lo hicisteis por ignorancia, y etcétera, etcétera. Pero culpabiliza al pueblo. Sí, si me permite. Vamos a ver, hablo un poco, perdón, en términos jurídicos, porque al final hay un análisis jurídico. El pueblo no puede condenar a Jesús. Digo, no puede condenar, puede pedir la crucifixión, forzar, pero solamente puede condenar quien tiene poder para condenar, por lo tanto, quien tiene poder para juzgar. Aquí el pueblo puede exigir, presionar para que el gobierno o el poder judicial haga lo que haga y al final la decisión es de quien es. Pero el pueblo como tal solamente podría haber juzgado y podía haber condenado de haberse sometido Jesús al proceso popular, que era la provocatio ad populum. Había desaparecido ya en tiempos de Jesús esa institución que permitía que un jurado popular condenara. Es verdad que, sin ninguna duda, la condena viene motivada por esa presión y por esa petición del pueblo. El pueblo pide que se libere a Barrabás y el pueblo pide que a Jesús se le crucifique. Pero quien condena es Poncio Pilato, que se aquieta a la petición del pueblo para evitar revueltas, porque el poder romano lo único que tiene preocupación es paz social, no quiero revueltas y que paguen impuestos. Lo demás me da igual. De hecho, sabemos que normalmente el poder romano, cuando ocupaba un territorio, respetaba en principio la administración local, respetaba el idioma, su religión, sus costumbres. Por eso se extendió tanto también el Imperio Romano, porque no actuó de una manera, vamos a ver, cruel entre comillas, quiero decir, que por supuesto también era cruel, pero es mi punto de vista, y justifico por qué no es una condena del pueblo. Es verdad que el pueblo pide la muerte de Jesús, y Sanedrín pide la muerte de Jesús, y presionan hasta que lo matan, pero la condena como tal solamente puede venir del poder que condena.
si me permites, yo creo que lo que decide a Pilato a condenar a Jesús es, por un lado el pueblo se lo pide y le presiona, y es verdad, y se mezclan muchas cosas, que tenía miedo a una revuelta, pero hay un momento en que el Sanedrín le dice, si no condenas a este, no eres amigo del César. Entonces, había precedentes, por ejemplo, con Arquelao, el hermano de Herodes Antipas, que los judíos habían ido a quejarse al César de un gobernante y el César les había hecho caso y había quitado al gobernante, con lo cual a Pilato eso le asusta muchísimo. Dice, o sea, estos son capaces de decir que yo he perdonado, no he ajusticiado a alguien que dice que es el rey de los judíos. Pero luego hay una sutil venganza, si se me permite la palabra, de Pilatos contra los que le han hecho, contra los sumos sacerdotes que le han hecho, sumo sacerdote y el Sanedrín, que le han hecho condenarle. Es cuando Pilatos cuelga en el cartel, dice, el rey de los judíos, que además lo cuelga en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. No sé si en hebreo o en arameo. Sí. Los cuelga en los 3 idiomas. Por eso. Entonces le viene el Sanedrín y le dice, no pongas el rey de los judíos, pon que él decía que era el rey de los judíos. Aunque él se venga de alguna manera. No. Lo escrito está. Está diciendo, precisamente me habéis dicho que yo no soy amigo del César. Bueno, pues yo he matado no al que dice que es el rey de los judíos, sino al rey de los judíos. Y lo cuelga, ¿no? Entonces, todo es... Ahí hay tantas voluntades, tan malas voluntades aunadas, que es un poco escalofriante, ¿no? Don Fernando, me parece que ha respondido ya en parte un poco don Tomás a la pregunta, pero desde el punto de vista jurídico o desde su opinión personal, ¿qué creo que hubiese pasado si Poncio Pilato no se hubiese lavado las manos y no hubiese condenado a Jesucristo? Yo no tengo ninguna duda, pregunta muy interesante, lo hubieran matado, porque el pueblo judío no tenía el derecho de espada, el ius gladi, no podía ejecutar, pero ejecutaba, y los romanos hacían la vista gorda. Los judíos lapidaban. El propio Herodes cortó la cabeza a Juan el Bautista, sin juicio previo. Luego, no tengo ninguna duda, si Poncio Pilato se hubiese puesto en libertad a Jesús, por tercera vez, hubiese sido el tercer intento de asesinato, de matar a Jesús, lo hubieran matado a pedradas, pero lo hubieran matado, no tengo ninguna duda. ¿El motivo por el que no lo quisieran hacer sería por cobardía, por ¿Por qué? No quiero tampoco decir paralelismos, pero bueno, por ese miedo al que dirán o por no querer hacerse responsable de unos actos? Es interesante porque dices, ¿por qué las 2 veces anteriores no lo matan? Porque intentan lapidarlo e intentan arrojarlo también desde una montaña. Los evangelios no lo dicen de una manera misteriosa, y Jesús consiguió salir del embrollo, y de pronto salió, se fue del grupo cuando iban a lapidarlo. ¿Por qué? Pues porque entiendo, mi opinión es que ellos no quieren ser acusados del asesinato de alguien que empieza a movilizar a las masas y que empieza a ser seguido. Entonces prefieren que haya un juicio, que haya una condena y que lo ejecuten. Por eso presionan a poder romano para que lo juzgue y lo condene. Y Pilatos, ante el miedo a las revueltas, perder el poder, o que le digan, no, es que tú tal, dice, no. ¿Por qué le quieren matar a Jesús? ¿Por qué? ¿Y cuál es el motivo? El motivo por el cual el pueblo judío o el Sanedrín quiere matar a Jesús. Pues yo aquí hay muchos motivos, pero hay 2 fundamentales que son clave. Motivo económico. Primero, motivo económico. Los sacerdotes y el Sanedrín, o la mayoría de los miembros del Sanedrín, vivían del comercio en el templo y del cambio de moneda en el templo. Un porcentaje altísimo se lo llevaba el Sanedrín, Anás y Caifás, que eran ricos, económicamente hablando eran ricos, y su riqueza procedía del templo. Jesús entra en el templo, echa a los mercaderes y les acusa de profanar la casa de Dios. Lo primero que dicen ellos, se nos acaba el negocio. Se nos acaba el negocio como la gente descubra y sepa que esto es profanar el templo. Este hombre va a arruinarnos.
Primero. Segundo, fijaos, también es spoiler, la resurrección de Lázaro es la gota que colma el vaso. ¿Por qué? Porque Anás y Caifás son saduceos. Y los saduceos no creen ni en la resurrección del cuerpo, ni en el alma, ni en la existencia del alma, ni en la vida eterna. Sin embargo, los evangelios nos dicen que la resurrección de Lázaro conmociona al pueblo, porque hubo muchos testigos. Y entonces nos dicen los evangelios que corrió la voz rápidamente de que Jesús había resucitado a un muerto. Anás y Caifás dicen, económicamente acaban con nuestro poder. Y segundo, nuestra secta se hunde, que también nuestro poder se basa en el apoyo de nuestra secta saduceo. Si ahora resulta que el cuerpo resucita, ¿qué defendemos nosotros? Y eso provoca. Sí, también porque se proclama el Mesías y el Hijo de Dios. Ellos esperaban un Mesías terrenal que vaya claro. a... Sí. Perdón la pregunta, ¿es sacerdote? ¿Quién? ¿Usted? ¿Es usted No. No, pues nada, porque primero porque me rendía. Quiero decir que evidentemente frente a un sacerdote yo no tengo más remedio que es verdad, no lo digo en sentido peyorativo, sino lo digo también para medir mis palabras. Un poco por... No, es verdad que todo eso es la motivación previa también. Pero, sin embargo, no es tanto que él se proclame rey, porque en realidad los evangelios nos dicen que son los discípulos los que le proclaman rey, no él. Es decir, esa cualidad regia no la asume Jesús, lo dicen los apóstoles. Es verdad que él dice que es hijo de Dios, que eso es un grave pecado para el pueblo, para los judíos. Efectivamente, es una blasfemia, que es pecado delito, que equivaldría en el derecho romano al delito de lesa majestad, en el sentido de decir yo soy rey, porque no hay más rey que el César. Entonces, el hecho de que él se pueda proclamar hijo de Dios es un pecado delito para los judíos, y desde luego si él se proclama rey puede ser un pecado delito, digamos, romano y gravísimo. Pero ¿qué ocurre? En ese interrogatorio Poncio Pilato le dice, ¿tú eres rey? Y él dice, pero mi reino no es de este mundo. Y eso a Pilato dice, vale. Vale, entonces, si su reino no es de este mundo, no me preocupa. De hecho, él dice inmediatamente, no encuentro nada en este hombre. Pero como el pueblo presiona, nos dicen los evangelios que vuelve a preguntar, pero vamos a ver, entonces, ¿pero tú eres entonces rey o no? Y lo dice aparentemente en tono sarcástico. Y luego vuelve a repetir, Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo, yo he venido... En fin, que es muy interesante, porque evidentemente cada uno puede sacar sus conclusiones, es así, pero intento manejar datos objetivos. Yo, el análisis que he hecho aquí, es verdad que por deformación profesional como abogado, cuando analizo un atestado de cara a un juicio, es decir, me miro lo que dice la Guardia Civil, la policía, las declaraciones de los testigos, si hay contradicciones, si no hay contradicciones, intentar extraer, es lo que he intentado hacer. Y al final yo llego a unas conclusiones que en muchos casos me parecen absolutamente objetivas. Es objetivo lo de la riqueza del templo, y es objetivo que Anás y Caifás son saduceos y que no creen en la resurrección del cuerpo. Y es objetivo que la orden de detención la marca Caifás. Cuando ha ocurrido esto, cuando acaba de resucitar Lázaro, se reúnen antes del Domingo de Ramos, según Juan, y dice, oye, dice Caifás, en un lenguaje, digamos, moderno, dice, este hombre puede acabar con nosotros, puede acabar con nuestro poder, y es preferible que muera un hombre a que muera todo el pueblo. Y dice, si alguno sabe dónde está, dice textualmente, que lo diga para echarle mano. Esa es la orden de detención. Y ojo, no buscan a Judas, no pagan 30 monedas a Judas para que Judas le traicione. Es Judas quien, lo dicen también los evangelios, es Judas quien voluntariamente va ante el Sanedrín y dice, ¿cuánto me pagáis si os entrego a este hombre? Hay un tema, una cosa, ¿por qué no le apedrearon en otras ocasiones que lo intentan? Porque Jesucristo lo dice muy claramente, dice, a mí no me quitan la vida,
yo la entrego voluntariamente. Y Jesucristo sabe, va a morir cuando Él quiera y como Él quiera. Y Él quiere morir como murió en la cruz, porque está cumpliendo con maldito el que muera colgado en un madero, porque quiere que esa ignominia sea algo que haga que de esa ignominia salga la grandeza máxima. Entonces Él sabe de qué va a morir, decide cuándo va a morir y decide cómo va a morir. Y por lo tanto no hay manera humana de que le pudiesen haber matado en otra ocasión. Sí, claro, porque tenía que cumplir con su misión y su misión era morir crucificado. De hecho, añadiendo a lo que tú dices, él consigue cambiar el signo, el valor de una cruz, que es sucio, ignominioso y vergonzoso, en un símbolo de amor por su muerte. Claro. Es decir, que con su propia muerte, con su propia entrega, consigue que ese signo que es repugnante, una cruz, porque es la muerte más cruel, más ignominiosa para el desecho humano, con su muerte consiguen convertirlo en un símbolo de amor y de paz y de entrega. Así es. Fernando, dices que le intentan matar 2 veces. Sí, Yo eso no lo sabía. pues lo dicen los evangelios. No me lo he leído como el padre. Lo dicen los... Pero ¿qué 2 veces? Nazaret. Pues intentan apedrearlo en una ocasión y en otra intentan arrojarlo desde un monte. Y él mismo lo dice varias veces, dice, no puedo ir a Jerusalén porque me quieren matar. Me quieren matar. Él lo dice. Es curioso, hablando de lo de Herodes. Le llegan a decir los fariseos que los fariseos no es un grupo tan opuesto al cristianismo como pensamos, o como hemos pensado, o como yo he pensado. De hecho, el cristianismo se expande fundamentalmente gracias a que los fariseos comparten, por ejemplo, la opinión y, en fin, la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Esa es una idea farisea, y eso ayuda a que al final... pero los fariseos llegan a un momento en que le dicen, ten cuidado porque Herodes quiere matarte. Los fariseos se lo advierten. Por cierto, Jesús responde con un insulto a Herodes, a la única persona a quien no habló, no permitió que escuchara su palabra, y a la única persona a quien dirige un insulto, persona física concreta. Le dijo, pues decidle a esa zorra. Eso es textual. Jesús dice a los fariseos, cuando le dicen que le quieren matar, dice, decidle a esa zorra. Zorra es un sentido no el peyorativo femenino de hoy, pero es un insulto, porque en aquel momento el insulto de estúpido, de idiota, es zorra o zorro, porque se comían la flor de la vid que destruía el fruto. Por eso era un insulto catalogado objetivamente, pues Jesús le dirige un insulto a Herodes. En fin. Un poco en esa línea, o sea, él sabe que lo van a matar en Jerusalén y no quiere ir, porque quiere ir solamente en Pascua, porque él sabe que tiene que morir en Pascua. Pero no obstante, poquito antes de la Pascua, él está en un sitio escondido con sus apóstoles, y es cuando le llega la noticia de que ha muerto Lázaro. Y entonces él dice, vamos a Lázaro, dice, Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. Entonces se va y le dice Tomás, el que luego dice, si no meto los dedos entre ya, o sea, me tocayo, ¿no? Le dice a los demás, los otros le dicen, pero no, que te quieren matar. Dice, vayamos a Jerusalén a morir con él. Pero él sabe que no va a morir porque no es Pascua todavía. Va allí, salva, resucita a Lázaro y se vuelve otra vez. Se vuelve otra vez a ese sitio donde está, lejos de cualquier sitio, hasta que llega la Pascua y dice, ahora sí. Ahora es cuando yo, porque yo quiero, porque este es mi momento, voy a morir. Y hay un episodio curiosísimo, importantísimo, en el Evangelio de San Juan, cuando llega Judas con los soldados romanos y con los del templo, le dicen, buscamos a Jesús el Nazareno, y dice, yo soy. Y yo soy son las siglas de Yahvé. O sea, yo soy es... En muchos momentos dice, entonces sabréis que yo soy. ¿Entonces qué? Que yo soy, es decir, que yo soy Yahvé. Entonces, y todos los que le van a aprender se caen de culo. O sea, lo dice el Evangelio. Retroceden a yo soy. O sea, de repente se dan cuenta que están ante Yahvé y se caen para atrás. Y la segunda vez cuando se levantan dice, os he dicho que soy yo. Y entonces se atreven. O sea, Jesús había
cuándo, cómo, de qué forma y cómo tenía que cumplir las escrituras muriendo como tenía que morir, cuando tenía que morir. Una curiosidad, bueno, para no toquear más el libro y no hacer más spoilers de todas las preguntas que has dejado. Hay una que es un poco una curiosidad, pero bueno, tiene su cierto interés. ¿Los ladrones que acompañaban a Jesús en la cruz fueron atravesados por clavos? No se sabe. Sinceramente, no se puede saber. Vamos a ver, los evangelios, cuando hablan, los canónicos, cuando hablan de la crucifixión de Jesús, ninguno dice que es atravesado por clavos. Se deduce, y parece bastante objetivo, que muere atravesado por clavos Jesús, porque Tomás dice, si no meto mis dedos en la llaga de los clavos, es la única frase en los 4 evangelios en la que se nos indica que Jesús fue atravesado por clavos. Por lo tanto, creemos que fue atravesado por clavos. Habitualmente no se atravesaba con clavos, se ataba. Pero es verdad que históricamente, incluso Flavio Josefo habla en una sola ocasión, me parece, habla de una crucifixión con clavos. Por lo tanto, no era habitual, lo habitual es que fuera atado, pero no es absolutamente asombroso porque sí que ocurría. Entonces, si esto lo unimos a lo que dice Tomás, de si no meto mis dedos en la llaga de los Tomás el apóstol, no Tomás yo. Sí, Tomás el apóstol, pues sabemos que el tema de atado era porque el cuerpo se hubiese desgarrado, se hubiese vencido, y de lo que se trataba la crucifixión era que el muerto, el ajusticiado, estuviese incluso días crucificado y que muriera asfixiado, y morían asfixiados, morían quemados por el sol, morían comidos por las alimañas, porque lo que se buscaba con la crucifixión era la muerte más terrible, y además que el pueblo escarmentara viendo a ese crucificado 6, 7 días. Jesús sufrió un tormento tan atroz ya cuando fue flagelado, que solo estuvo 6 horas colgado del madero y murió. De hecho, cuando le clavan la lanza de Longinos, estaba muerto. Es decir, que bueno, pues pensamos y creemos que Jesús fue clavado. Hay un detalle anatómico, que la muerte de Jesús y cómo murió Jesús, ha habido muchos forenses que lo han analizado, ¿no? Sobre todo mucho en base también al testimonio que supone la síndrome de Turín, la sábana santa. Entonces parece ser que los regueros que bajan, primero tienen regueros de sangre que salen de aquí, pero segundo van haciendo zigzags. Primero, una cosa importante, toda la representación hasta que es con Jesucristo crucificado por aquí. Por ahí no se podía crucificar porque por ahí sí que se hubiese desgarrado. Crucificaron clavándole por aquí donde los huesos. Entonces él, para poder sobrevivir, se levantaba, porque si se colgaba, se asfixiaba, se moría por asfixia. Y para evitar morirse por asfixia, lo que hacía era, se levantaba con los pies. Pero cuando se levantaba con los pies, un brazo. Y cuando doblaba un brazo, la sangre chorreaba en este sentido. Pero cuando se volvía a dejar a caer, porque no tenía fuerza, en vez de tener el brazo así, lo tenía otra vez así, con lo cual la sangre chorreaba en otro sentido. Entonces, la sangre que aparece en la sábana santa va haciendo zigzags, las huellas de la sangre, ¿no? No por aquí, sino por este lado, que es por donde está ahí. Lo cual, la sábana santa no es ni mucho menos dogma de fe que sea el sudario de Cristo, ¿no? Que sea la sábana que envolvió a Cristo. Pero hay muchas cosas que dices, y si alguien la falsificó, ¿cómo podía saber esas cosas? ¿Cómo podía llegar a ese nivel de detalle? En fin, muchas cosas más que no es ni mucho menos objeto de esta charla, pero sobre las sábanas es una cosa muy impresionante y que da muchas pistas sobre la tremenda agonía. Era un proceso de te levantas sobre tus pies para no asfixiarte. Te tienes que poner con este brazo así, con este. Pero las piernas no te aguantan porque estás débil. Te dejas caer. Estás así. Te asfixias. Y vuelves a repetir el mismo proceso. Y eso durante las 6 horas. Pero no es cierto que le partieron las piernas. A Jesús no, a los ladrones.
A Jesús no. Precisamente los evangelios cuentan que cuando van a partirle las piernas se dan cuenta que ya está muerto y ya no es necesario. Y parte las piernas a los ladrones precisamente para que mueran y no se puedan aupar y coger aire. Dicen que a las 9 me han pegado todavía son menos 4. Sí. O sea, tenemos un ratito. Vale. Quería saber tu opinión, Fernando, la de Tomás, de la serie de Chosen que nos ha traído la pasión ahora. ¿Qué opináis? ¿La habéis visto? Sí, yo la estoy viendo. Yo te digo mi opinión. A mí, personalmente, me encanta cómo representa a Jesús, un Jesús humano. Yo no soy teólogo, Tomás sí, entonces a mí se me escapan detalles, digamos, bueno, teológicos. Es verdad que me han llamado la atención sobre ciertos aspectos, porque la serie, yo no lo sabía, está dirigida por, creo que son evangelistas, son protestantes, y hay una parte también de productores que son mormones. Entonces, ya de entrada, bueno, pues me chocó, pero yo no he notado nada. Sin embargo, cuando alguien me ha dicho, mira, esta parte, esto y esto, es verdad que en esa llamada de atención ya sí que sorprende algo. Pero a mí en general, sin entrar en la teología, y a mí el mensaje me parece que es absolutamente cristiano, y la imagen de Jesús es que la veo tan natural, tan cercana, y es que tuvo que ser así, porque era hombre. A mí me encanta, o sea, a mí es una serie que me encanta. Bueno, perdona que interrumpa. Sí, ¿no? Una pregunta, es que me ha llamado la atención, que usted es teólogo, quiero que me conteste lo que ha dicho. Ha dicho, a Jesús nadie le vio. Bueno, por los evangelios sabemos la resurrección, después de muerto, que nadie le vio. No, a Jesús le vieron resucitado. Sí. Lo que no le vieron es resucitar. O sea, el hecho de la resurrección no lo ha visto. Sí, a Jesús, por supuesto, se aparece muchas veces y le ven resucitado. Y precisamente por eso es por lo que creen, y él tiene que demostrarles que no es un espíritu y que quiere que le den de comer. Pero en la mañana del domingo nadie le ve resucitar. Entonces, lo que llegan es si se encuentran un sepulcro vacío. La tumba vacía. Por eso es. Pero no, por supuesto que luego le vieron, claro. Que luego le vieron nada más. No, decía que me parece, la serie me parece estupenda, y me parece que la hayan hecho también hay católicos, evangelistas, me parece que son evangelistas o mormones, judíos. Hay una parte del judaísmo. El judaísmo está subdividido en muchas ramas, y hay incluso una rama de los judíos que se llaman Jews for Jesus, que no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, ni que sea el Mesías, pero que respetan enormemente pero respetan enormemente a Jesucristo. Entonces no sé si esos son los judíos que han participado en esta serie, pero a mí eso me parece maravilloso, o sea, que haya un ecumenismo tal que permita que mormones, evangelistas, católicos y judíos se pongan de acuerdo en hacer una serie que desde luego transmite un Jesús emotivo, o sea, fantástico. A mí me parece maravilloso. Hay un par de siglos después de la muerte de Jesús, o 2 siglos y medio después, los propios judíos declararon maldita la casa de Anás. Declararon maldita la casa de Anás. Perdón. Que ha dicho que podían le podían haber matado ellos, no hubieran tenido problema. Pero lo que querían era una muerte legalista, aunque no fuera legal, pero legalista. Sí, porque no era un simple malhechor. Ellos sabían que no era un simple malhechor. Le seguía mucha gente. No era un simple malhechor, tenía que ser un maldito ante todos. No era un bandido como Barrabás, que había cometido un crimen en un altercado probablemente político, como un movimiento sedicioso. Hay una cosa que también creo que es muy importante. Uno lee y no se da cuenta de lo que es eso, que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. O sea, eso es un acto de heroicidad. O sea, ir al romano a decir que le den el cuerpo de Jesús, porque los ajusticiados su fin era acabar quemados en un sitio que había en el sur de Jerusalén, que era donde estaba el basurero de Jerusalén, pero donde se quemaban los animales muertos y se quemaban a los hombres, a los ajusticiados, que se llamaba la Gehenna.
Y que luego eso, creo que ese nombre de la Gehenna lo aplica Jesucristo al infierno. Se quemaban ahí, con lo cual, si José de Arimatea no le hubiesen concedido el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús no hubiese sido sepultado, hubiese sido quemado en la Gehenna con los otros dos malhechores y con perros que hubiesen muerto ese día, y con basura y con porquería, y entonces la tumba vacía, que es lo que desencadena todo. Bueno, y si no está el cuerpo ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está quemado, comido. Entonces y hay que tener mucho valor, o sea, para ir a José de Arimatea, que era cobarde, porque dice, era cristiano, pero no lo decía por miedo a los judíos. Vete al elevador y va a pedirle el cuerpo, y el Sanedrín, que estaba ahí, no quería que se lo diese, porque lo que quería era que Jesucristo fuese quemado en la Gehenna. O sea, es un detalle que creo que es importante, que honra a José de Arimatea. ¿Alguna pregunta más? Vamos a intentar cumplir la hora, que nos quedan 4 minutos. Sí, ya ¿Y qué? Nada.